Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues bienvenidos todos. Este es un episodio especial porque es el episodio número 50. De verdad estoy muy emocionado de hacerlo porque quise hacer algo diferente y es una conversación que me hace mucha ilusión tener porque tenemos en el episodio a Carlos Vic, que es un veterinario especializado en la dermatología a los perritos, a los caninos. Y como les dije, una ilusión, es una conversación que me hace bastante ilusión tener con él. Así que Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, encantado. Pues mira, como te comentaba antes, pues me gusta empezar los episodios un poco hablando de cómo llegaste a la peluquería, ya estoy en automático, perdón. ¿Cómo llegaste al mundo canino? ¿Cómo se dio? ¿Fue algo que querías hacerlo desde pequeño? ¿Fue algo que mientras ibas creciendo te gustó? ¿Cómo fue? Sí, sí, muy bien, Ernesto. Pues muchas gracias. Pues mira, yo sinceramente soy veterinario de vocación, porque yo desde pequeño quería ser veterinario. Ok, ok. Bueno, como mucho, y creo que muchos peluqueros empezamos así, ¿sabes? Queriendo ser veterinarios y al final pues nos vamos por una u otra circunstancia, nos vamos por el lado de la peluquería, ¿no? Pero bueno, que en general son profesiones bastante vocacionales, en general. Sí, Y yo estoy convencido que en tu caso también, porque se te ve un apasionado absolutamente de lo que haces. Y en mi caso, yo también, porque lo vivo cada día y me gusta mucho lo que hago. Y dentro de la veterinaria me di cuenta, Ernesto, que me gustaba la dermatología. ok. Entonces, era de todas las disciplinas, era la number one para mí. Era una, Ok. claro, yo decía, qué bonito, todos los perros, los gatos, caballos, etcétera, porque visito no solo perros, visito toda especie que se me tercie, ¿sabes? Ok, ok. Sí, sí, el otro día visité una oveja, un cabro, bueno, un carnero Claro, todo lo que tenga piel y sea un animal. sin problemas. Ok. Caballos también he visitado muchos, burros, cerdos, incluso llevo una cotorra argentina muy particular, pero básicamente perros y gatos, eso sí que es cierto, ¿eh? Ok, es como lo más común. Correcto. Ok. ¿Y qué pasa? Que también Ernesto lo que ayudó mucho a que mi interés por la dermatología fuera superlativo fue que mis padres tenían siempre perros Ok. y había concretamente una perra que siempre tenía problemas de piel, que en esa época, hace ya muchos años, no teníamos tanta farmacología, tanto conocimiento y se tenían cuatro fármacos y con esos cuatro fármacos se intentaba corregir la mayoría de cuadros clínicos o de patologías y no había manera. Ernesto, esa perra se rascaba como una posesa, se hacía lesiones y yo pensé, wow, tengo que intentar estudiar dermatología para intentar conocer lo máximo que yo pueda para los futuros pacientes míos, como esta perra mía, las pueda o solucionar o mejorar. Y así fue. Empecé y me volví loco. Qué bonito que la chispa te la haya dado un perrito que tuvieses en casa, ¿sabes? Y tener esa visión de futuro de decir, mira, es que no consigo, o verlo cuando eras pequeño, bueno, mis padres no consiguen que esta perrita se deje de rascar, pues yo tengo que estudiar algo para poder ayudar a los futuros perros. O sea, esa visión a futuro que tuviste fue algo increíble. Sí, 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 pero fue una cosa que fue totalmente natural. O sea, yo Claro. quería ser veterinario, entré en veterinaria, cuando entras en veterinaria la vida se te dispara porque la mente dices, madre mía, esto es enorme, porque tenemos que estudiar todas las disciplinas, Ernesto, todas las especies de todos los animalitos que tú puedas imaginar y de todas Claro, las razas. claro, claro. Es una locura. Y luego diferentes versiones, porque hay producción animal, hay grandes animales, pequeños animales, tecnología de los alimentos. Es decir, hay muchas ramas que se infiltran en la sociedad. Y bien, pues lo mío era clínica de pequeños animales. Bien, vale. Ok. Pero claro, dentro de esto, un perro o un gato puede presentar 1.500 síntomas y 1.500 problemas. Pero, ¡pam! Dermatología. Y yo decía, no puede ser que esta perra, que es mía, se esté todo el día lastimando y yo no tenga la manera, o no se tenga la manera todavía en este momento de la vida, de poder arreglar o ayudar o mejorar a esta
perra mía. Y en base a esto creció un interés desmesurado por mi parte, centrado totalmente, que empecé ya a ir como un Sputnik. ¡Fua! Directo, directo. Pero lo tenía centradísimo, ¿sabes? Porque fuiste abarcando, obviamente como tú me dices, o sea, lo tenía presente, el hecho de que, claro, como veterinario, imagino también como médicos normales de personas, tienes que estudiar toda la gama y ya después pues irte por alguna de las otras. O sea, entonces, pero tú tenías centrado de que, bueno, te ibas a especializar en piel directamente. O sea, ya eso lo tenías clarísimo desde Tal, pequeño. tal cual, tal cual. Pero en aquella época, Ernesto, cuidado, estamos hablando de pues una época que no había ni móviles, no había ni WhatsApp, no había Zoom, no había prácticamente mail. Es decir, era una época de hace 30 años, ¿eh? Claro. Una locura. Entonces, una persona, es decir, que un veterinario estudiando veterinaria pensara, quiero ser dermatólogo, era en plan, este tío es un lunático. Claro, me imagino que llevándolo a la peluquería era como aquellos momentos donde los peluqueros querían hacer de repente peluquería creativa. Que era como, o Claro, sea, ¿cómo vas a pintar un perro? Eso es una locura. claro, porque en esa época todo era rudimentario en la Claro, peluquería canina, en la estética canina, en los groomers, en la veterinaria, en general. Entonces, bueno, yo empecé poco a poco y al final conseguí encauzar un camino y ahora estoy contigo encantado de la vida, porque si no hubiera empezado ese camino seguramente no estaría contigo hoy, es concepto. verdad, es verdad, es verdad, tienes razón. Vale, Ahora, Carlos, ¿has visto, o sea, ya que te llevas dedicando a esto hace muchos años, ¿has visto evolución en quizás enfermedades o que de repente a lo mejor, no sé cómo, déjame ver si puedo formular la pregunta mejor? O sea, como que en ese tiempo no se veían tantas enfermedades quizás como ahora, algo así. vale. Yo estoy convencido, Ernesto, que habían las mismas enfermedades, pero no había tanto conocimiento, con lo cual no se veían tanto, Ok, ok, ok. porque no se encuentra lo que no se busca, concepto. Entonces, yo recuerdo en esa época que muchas veces casos o yo recuerdo, por ejemplo, también perritos de amigos, de familiares, con problemas de piel, que te remontas en aquella época. No, es que claro, no tiene tratamiento, es que es muy mayor, es que bueno, es que mira, es que es un cáncer, pero bueno, igual no era un cáncer, igual era una infección bacteriana que a día de hoy las tenemos todas por la mano, en Exacto. general. O lo que sí hoy sabemos, Ernesto, es que ha habido una evolución brutal de la veterinaria, igual que en la peluquería canina. Yo Sí. alucino, alucino porque también conozco muchísimos también que son muy buenos profesionales como tú y que os dedicáis con pasión y con cariño y con conocimiento. Entonces, esto hace 30 años no existía. Claro, Una figura Ernesto no existía. sí, es Todo así. máquina, rapar y tomar por saco. Sí, es lo bonito que ha pasado en el mundo canino, que, y ojo, creo que el crecimiento se ha visto notorio hace un par de años atrás. O sea, tampoco lleva tantos años ese No, crecimiento que se ha notado, pero es que ha sido muy notorio de un par de años para acá la evolución que ha tenido el mundo canino en general, o sea, hablando veterinaria, peluquería, competencias, todo. tal cual, tal cual. No, no, yo lo noto en mi persona. Eh, que yo, por ejemplo, tengo, gracias a Dios, muy buena relación con el mundo de la peluquería y estética canina y felina, porque os tengo un cariño superlativo, intento apoyaros a toda costa siempre, intento defenderos a toda costa siempre. Evidentemente, como todo en la vida, siempre hay alguien que quizás pues, tenga su particularidad y habrá que hablar con ellos en persona. Pero en general sois un colectivo que para mí me merecéis un respeto máximo y un cariño máximo. Y para mí es vital porque vais a caballo de mi trabajo también, vais a caballo de mis comentarios, de mis consejos, porque yo necesito la figura del peluquero canino en mi vida y felino, porque mis pacientes pasan por agua, el 99% de los pacientes que yo visito pasan por agua, con lo cual necesito vuestra colaboración siempre. Entonces, yo he visto una evolución muy bestia en vuestro sector. Sí. Y ahora que tocó justo
ese punto que era una de las cosas que quería hablar y que sé que va a generar algo de polémica, pero quiero conversarlo contigo porque veo el punto de vista que tienes de que, mira, yo quiero trabajar en conjunto con el peluquero canino porque sé que es importante también. Porque es algo que he visto a lo largo, y con esto no generalizo, o sea, no estoy generalizando, pero es algo puntual, pero lo he visto en mi carrera, y lo he visto con otros colegas, esa pequeña, como quien dice, rivalidad que hay entre veterinarios y peluqueros, como que si el perrito va con una alergia, pues es porque el champú le hizo mal. Y si entonces lo llevan a la peluquería, ¿no? Porque el veterinario no supo decir qué era esa alergia, ¿sabes? Como que esa pequeña rivalidad. ¿Qué piensas y qué opinas de eso? No, no, entiendo tu comentario. Yo me quería remontar también en una época anterior, ponle pues hace no 30 años, pero igual 15 años, pongamos, Claro, sí. y ya las personas que se dedicaban a una peluquería canina. Sí que es verdad que como todo en la vida, creo que todo evoluciona y todo madura, y es posible que al principio los dos sectores o colectivos, Chocaran, ¿no? sí, en muchos casos sí. Yo lo he vivido sin maldad, lo he vivido, todo el mundo lo hemos vivido de alguna manera, situaciones que a veces se pueden, bueno, pues mejorar con un diálogo. Yo siempre he tendido la mano a todo el mundo y la atiendo, y, y creo que es importante el poder colaborar entre todos. Sí que es verdad que esto ha mejorado una barbaridad, Sí. una barbaridad. Habrán casos como todo en la vida, particulares de zonas concretas, de personas concretas, de barrios concretos, de estructuras concretas, pero yo, sinceramente, a día de hoy, Ernesto, yo visito en 700 clínicas más o menos, y yo no veo tanta polémica o No, tanta tensión o tantos comentarios un poco tóxicos. No lo veo como hace 10 años o 15. Creo que ha evolucionado todo bastante en sintonía, tanto por un sector como por el otro, ¿eh? Es decir, sí, sí, yo creo que ha habido un acercamiento global en general. Yo intento siempre aportar mi granito de arena de cariño y de unión, siempre, y esto, por lo que respecta a mi entorno, genera también cariño y acercamiento entre todos. Aquí todo el mundo hacemos lo mejor posible. claro. Aquí todo el mundo intentamos ser lo mejor posible en la práctica diaria con nuestros pacientes, con nuestros clientes, porque al final se trata de dar felicidad. Sí, y que tenemos un fin en conjunto, que es la salud del perro. O sea, tanto tratándolo a nivel de salud como de belleza o de higiene. O sea, tenemos un fin en conjunto. Es que el perrito que estamos tratando, pues esté lo más sano posible, sea en su higiene o sea a nivel de salud. Entonces yo creo que un poco lo que tú dices, y agradezco mucho que lo digas y que lo menciones, que es un conjunto de trabajar los dos. Claro, Sea por un lado o por el otro. Porque sí es verdad que nosotros como peluqueros caninos no nos especializamos directamente en cómo tratar una piel. Más lo que aprendemos es más por experiencia, obviamente. Pero sí somos como esa visión un poco de las personas del día a día, como que no vieron que se le enrojeció la piel o que le creó una dermatitis o que le creó una petequia. Y entonces todas esas cositas, pues mira, llévalo al veterinario a ver qué te dice, o cuando cuando mira, me mandaron este champú, pues vamos a bañarlo con este champú. O sea, es ese trabajo en equipo que creo que deberíamos tener todos. total, es muy importante porque en este caso, de cara al paciente en concreto, de cara al propietario del perrito, del gatito, del tutor, Mm, nuestra unión, nuestra coalición, no es uno más uno igual a dos, es uno más uno igual a cuatro, porque mm, cerramos un círculo de unos cuidados médicos, científicos, de estética, de calidad de pelo, de calidad de piel, que nos podemos perfectamente coordinar, como yo intento cada día con tantos, tantos, tantos compañeros de tu sector. Y oye, yo estoy encantado. No tengo problemas con nadie, te lo digo en serio, ¿eh? Con nadie. No tengo ningún rifirrafe con nadie. Puede haber alguna disparidad de criterios. Puede haber, pues, algún criterio que me diga, oye, mira, a mí es que esta línea de champús no me gusta porque lleva tal. Bueno, pues vale, te respeto, pero a mí, por ejemplo, me gusta porque me funciona, porque el pH, bueno, podemos discutir. En esta raza en concreto, en este paciente en concreto, vale, pero todo en base a un diálogo y en base a ir juntos. Yo creo que desde el momento en que esta unión se ha incrementado, se va exacerbando con el respeto mutuo, el cariño mutuo y el apoyo mutuo, yo creo
que hemos ganado todos. Sí, totalmente. Era lo que te comentaba. O sea, al final tenemos un fin en conjunto que es la salud del perro. Entonces, si nos unimos, creo que vamos a lograr muchísimo. Y eso, trabajando unidos. O sea, y tú lo comentaste, la evolución que ha tenido la peluquería y el mundo canino ha sido increíble. O Pero sea, incluso he esto, visto, sí, sí, dime, veo peluquerías, perdona que te he cortado, ¿eh? no, tranquilo, tranquilo. Veo peluquerías y centros de estética que tienen un nivel de infraestructura y de aparataje y de Ujú. materiales de champuterapia, por ejemplo, de ozonoterapia, que dices, oye, qué maravilla. Y aquí entra la diversificación de la sociedad. Todo el mundo es libre de entrar en Exacto. una peluquería canina que le ofrezcan A, B, C, D, F, G, vale, con unas tarifas y, bueno, pues, y un servicio. O pueden ir a otra que sea distinta y punto de pelota. Cada uno tiene su libertad de escoger. Igual que en veterinaria, igual que en el mundo dental, o en el mundo de la Claro. estética, o en el mundo del gimnasio, lo que tú quieras. Pero que haya esta opción de tener una calidad como tenéis hoy en día, que ofrecéis una calidad de servicio y de profesionalidad, esto es fantástico para que la gente pueda escoger. Exacto, sí, sí. La diversidad es buena en todo ámbito de la vida, ¿sabes? Tener diferencias, o sea, diferentes cosas de qué escoger. O sea, en todo ámbito. Obviamente lo aplicamos en el mundo canino porque es lo que nos atañe en este momento, pero a nivel general es así. Ahora, Carlos, ¿crees que es necesario o fundamental o importante de que como groomers nos esforcemos por estudiar bien la piel del perro? O sea, por saber cómo, obviamente no vamos a llegar a nivel de veterinaria a recetar a querer quizás dar un diagnóstico específico, pero sí tener un conocimiento básico a nivel de dermatología. Por supuesto. Y cuanto más podamos todos saber, vosotros, nosotros, en general, el conocimiento es un poder maravilloso, porque te permite poder escoger y poder actuar con mayor precisión. Yo lo veo fantástico. De hecho, también doy mucha formación para el Exacto. mundo de la peluquería canina. He dado muchísimas formaciones en muchas ciudades de España, sobre todo, y online. Y ahora mismo, esta semana también me han ofrecido dar un curso en la zona de Alicante. Ok. Eh, y bueno, pues yo encantado de la vida. Falta poner la fecha. Hubo también una persona en Galicia hace poco que también quería que fuera, en Madrid. Es decir, oye, yo estoy encantado. Yo he dado mucha formación a peluquería canina, felina, y he salido encantado. Qué bien, qué bien. Me siento muy querido por vosotros, mucho y muy valorado. Y lo rectifico porque, bueno, te lo comenté antes, cuando hice el post para que me sugirieran temas para conversar contigo, no dije quién eras y muchos te recomendaron. Así que el gremio de la peluquería canina te aprecia muchísimo. Pues eso es muy bonito. Yo siempre he intentado que haya una buena armonía. Y ya te digo, siempre he intentado tender la mano a todo el mundo. Y ya está. O sea, aquí nadie es mejor que nadie, conceptualmente. Todos somos seres humanos. Y aquí nadie te tiene que mirar por encima del hombro por nada. Y punto de pelota. Cada uno pues hace su trabajo lo mejor posible. Y lo más bonito es que se pueda conversar, dialogar y crecer juntos. Exacto, exacto. Es algo muy importante y qué bueno que lo hayamos hablado, lo hayamos recalcado, el tema de trabajar unidos, el tema de que como groomers pues intentemos aprender mucho acerca de dermatología, porque eso pues, como te lo dije, somos el portavoz de los perritos, porque a la hora de bañarlos, a la hora de secarlos, vemos mucho la piel expuesta y podemos detectar quizás a un temprano momento alguna lesión en la piel. Así que un buen consejo para todo el que está viendo el episodio. Por supuesto. Y apoyo máximo y valoración máxima. Muy bien, qué bien, qué bueno que lo hayas recalcado, gracias de verdad. Ahora, Carlos, en algún momento en tu estudios de veterinaria, aunque nos has comentado que tenías ya como la vista puesta en la dermatología, pero al estudiar quizás otra faceta de la salud del animal, no quisiste de repente como, "Ah, a lo mejor sí me voy por por esta rama o por este lado, no te como que tambaleó un poquito el gusto. No, No. sinceramente, 100% enfocado y Y ya está. O sea, no hubo nada que te llamara la atención aparte de la dermatología.
a ver, la ciencia como concepto, la medicina como concepto, me llama la atención siempre cualquier disciplina. Lo que pasa es que también te digo la verdad, yo no me siento capacitado para ciertas cosas. O sea, yo sé que no sería bueno en cirugía, no sería bueno en oftalmología, no sería bueno en traumatología, neurología. A ver, he profundizado lo que me ha tocado profundizar por la carrera y también por un cierto interés de gusanillo, pero no para Claro. dedicarme, porque no tengo una afinidad especial para tener unas manitas tal, para, por ejemplo, una cirugía muy especial, de ojos, de tal, o de cirugía Ok. de no sé qué, o de corazón. Yo la piel, mis pelitos, mis costras, mis pústulas y encantado de la vida. Mi tricograma, mi citología, mis raspados, mi skin test, mi crioterapia. Eso sí que me siento a gusto y ver como un pelito, por ejemplo, que está pobre, le puedo ayudar si Dios quiere y que salga una mata de pelo como la tiene Turner, por ejemplo. Ok. Está bien. Pero Ahora, sí que es verdad, Ernesto, perdona, no, no, que tranquilo. no me hubiera importado tampoco, concepto, si hubiera una posibilidad de hacer un doble Carlos Vic, de ser dermatólogo de humana también. Me encanta. La parte humana. ¿Es parecido? Muchísimo. ¿No? ¿Sí? Ah, ok. Muchísimo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? En general, a no ser que tengas una hipertricosis, alias hombre lobo, la persona no tiene tanto pelo como el perro gato, concepto. Obviamente. Con lo cual, patologías foliculares hay, pero no las mismas que en veterinaria. Presentaciones son distintas, clínicamente son distintas, pero la gran mayoría de enfermedades son iguales. Ah, mira, es verdad. O sea, yo había visto, por ejemplo, he visto que a la persona le ha dado sarna. No sé si lo llaman así aquí. ¿Sí? Vale. Y sarna, sarna. Sarna. He visto que le han dado a personas sarna. Y que había otra que no recuerdo, que también lo vi una vez a una persona que le dio, que ya, mira, a los perros también le dan. Eh, Imagino tiña, ¿no? Ringworm, por ejemplo, tiña. O piojos, Sí, sí, parásitos en general, me imagino. O la psoriasis, por ejemplo, en el perro. psoriasis, esa, psoriasis. Claro, la psoriasis en el perro y en el gato no existe como tal, Ah, ok. no existe como tal, pero existe una variante en el Springer Spaniel, ¿vale? Ah, ok. Raza completa, que se llama dermatosis psoriasiforme, liquenoide. Dermatosis liquenoide psoriasiforme. Bien, es como una especie de psoriasis, pero sobre todo localizada en los pabellones auriculares. Bien, lo veré, lo he visto y lo veré quizás una vez más en 10 años. Pero son cosas muy Muy concretas. puntuales. Ah, ok. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay enfermedades, seborreas primarias o defectos de queratinización, que se parecen mucho a la psoriasis de humana, pero no es lo mismo, pero casi. Bueno, Ok. particularidades, pero la atopia, que es la alergia ambiental, es prácticamente idéntica en el perro y en la persona, concepto, ¿eh? Concepto. Ok. Lesiones, topografía, muchas veces también, y sobre todo pruritos, se rascan todo el día las personas igual. Ah, ok. Entonces, y la sarna que tú hablabas de Mm. la sarna sarcóptica, La, es, la, la sarna solo da por, o sea, yo tengo entendido que da por también mala higiene, ¿no? sí, pero también te digo una cosa, conozco mucha gente higiénica total, limpia total, sana total, que han cogido sarna. Ah, ok, ok. Y Entonces tenía yo mal ese concepto. Pensé que las personas que no, le no, daban no, 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 sarna. no, 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 es un concepto que está Ok. establecido en la sociedad, pero que no está exento nadie. Es decir, sí que es verdad, con perdón de Dios, que la sarna la vinculamos o se vincula en la sociedad, igual que la peste en su momento, pues Ok. a personas de unas características en concreto, de poca higiene, etcétera, no sé qué, pero yo he visto gente muy, ya te lo digo, muy digna, muy sana, muy tal, muy limpia, no sé, con sarna, Con porque es un sarna. parásito, Ernesto, es un parásito y se busca la vida. Ok. Es Y que se, justo también lo digo por los perritos, que la mayoría de los perritos que tú ves con sarna es eso, porque ha venido con una mala higiene. Bueno, era el concepto que yo tenía más o menos de eso. sí, los perritos, muchos, muchos, son perritos que igual han estado en un criadero o en una residencia o en contacto con otros animalitos y han tenido la mala fortuna de contagiarse porque la sarna es un parásito y es contagioso y es una zoonosis, va de persona a animal, de animal a persona. Eh, pero bueno, hoy en día se ven menos, aunque yo veo bastantes,
mucho menos que hace 20 años, la verdad, porque tenemos unos antiparasitarios galácticos ahora, Claro, que antes claro. teníamos polvitos que diluías en agua, les echabas como un fusfús y decías que Dios te bendiga. Pero ahora tenemos unos antiparasitarios, Ernesto, galácticos. Sí, tú sabes que en Venezuela usaban mucho, y no sé si aquí ese producto lo había, porque lo llamaban almitrat, Amitraz. almitraz, sí. Lo usaban mucho para los perros, pero decían que era un producto de ganado, ¿sabes? De un animal grande, pero lo usaban para las garrapatas en los perros. Claro, el amitraz se diluía en agua Exacto. Sí, y que yo me acuerdo que era como un cc, algo muy pequeño y como un litro de agua. Y eso quedaba blanquito. era una tragedia porque era muy tóxico. Sí, Entonces, totalmente. antes, en la inicial veterinaria donde yo conceptualmente nací, eso que te decía eran cuatro cosas. Y con esto tenías que intentar curar todo. Vale, pues el amitraz era una de las cuatro cosas. Y luego la ivermectina. Igual te suena la ivermectina. Ivermectina, sí, sí, también, también. Que justo lo usaban cuando tenían lesiones en la piel o para eso, para parásitos externos. Mira, yo ivermectina he pinchado y he dado vía oral la ivermectina también. Litros, litros y litros durante muchos años, porque no había nada más. Claro. Me ha salvado muchos pacientes con parasitosis, entre ellas la sarna, con demodicosis, por ejemplo, muchas. Pero, claro, era una locura, porque en esa época nos lo permitían hacer porque no había nada más. Pero no estaba registrada para perro y para gato, cuidado. Sí, 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 sí. Sí, Y, era un uso irresponsable, por decirlo de alguna manera. pero es que es lo que había. Es que es lo que había. Tú advertías, por supuesto, que era un producto antiparasitario que no estaba registrado en perro ni gato, pero que tenemos una parasitosis y hay que tratarla porque si no el paciente puede contagiar a todo el mundo Claro. y que es de perro, perdón, ovina, vacuna o suina, es decir, de cerdo, de vaca o de oveja, y he utilizado sobre todo la ovina, la de ovejas, Ok. y fenomenal, un bote verde. Entonces se le pinchaba o se le daba vía oral y no pasó nunca nada. Algún paciente se quedaba como un poco borrachín, pero bueno, bajabas la dosis y no pasaba nada, porque era Cierto. como el café. Te tomas el café, te puedes estimular, pero cuando haces pipí y han pasado unas horas ya se te ha pasado el efecto. Sí, es así. Pero mira, aunque era irresponsable, pero lo que tú dices, tenía un efecto muy bueno. Yo me acuerdo con el tema de la mitrada de salvar perros que estaban inundados de parásitos externos, o sea, garrapatas, que en Venezuela era muy común eso, o sea, era muy, muy común verlo. Y tú ponerle ese producto, obviamente bien diluido, bien aplicado, después ponías un champú hidratante, algo que contrarrestara un poquito el efecto químico y los dejaba limpitos de garrapatas. No, no, a ver, en aquella época el amitraz y la ivermectina eran una maravilla porque nos Mm, cubría todos los parásitos que podían haber a nivel externo, ectoparásitos. ¿Qué pasa? sí. Pues bueno, todas las sarnas, las garrapatas, las pulgas incluso, y demodicosis, que es un parásito también propio de la piel del perrito, del gatito, de todas las especies, porque nosotros también tenemos, en esta barba que tú tienes venezolana, también tienes Ajá. Demodex. ¿También tengo? También tienes Demodex. En esta barba ¿Sí? venezolana tienes Demodex folliculorum. No me digas eso, que me la quito. Y en las pestañas estas tan grandes que tienes y las cejas venezolanas, también tienes ahí. Ay, mira. Tenemos todos, no te preocupes, no tú, todos. Pero ¿qué pasa? Que depende del sistema inmunitario, de la patología que tengas o no, pues se te puede reproducir más o menos y crear lo que se llama en humana la rosácea, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, bueno, que a mí me ha pasado con la barba de repente de tener eso, enrojecimiento, picazón. Pues seguramente se te ha incrementado la población de Demodex o de Malassezia furfur, que también en la barba venezolana, donde tienes ahí esa densidad de pelo, es posible que se te haya incrementado la población de Malassezia furfur y produce prurito. Pero bueno, estos son cositas del día y de la vida, pero sí es Exacto. verdad que la mitraz y la ivermectina en su momento salvaron muchos partidos, ¿eh? Ujú. Pero muchos de perros estar muy, muy enfermos a estar curados. Y entonces, con Claro, claro, ahora ya tenemos lo que te decía, antiparasitarios galácticos, que son específicos de especie, de perro, de gato, etcétera, con unas dosis concretas, con unas posologías, bueno, es una maravilla. Entonces tú tienes un perro de 28 kilos y tienes perfectamente que esta pastilla va de 20 a 40 kilos. Perfecto, ¡pam! Una pastilla. Y está totalmente registrado, homologado y ya te quedas tranquilo y se cura.
Exacto, sí, sí. Y no, y ahora el efecto que tiene incluso ese tipo de medicamentos, de pastillas que son preventivas, o sea, también prevén de que sigan montándose estos parásitos y que sigan propagándose. Que antes la mitad era eso, al momento de quitarlos todos, pero si en tu casa había otra vez ectoparásitos, pues se te iban a volver a poner otra vez arriba en el perro. Tal cual. Entonces se hacían baños semanales, 1, 2, 3 baños a la semana. Claro. Y muchos perritos se quedaban medio intoxicados también, ¿eh? No, sí, 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 sí. No, y quieras o no, esto cuando estaban, por lo menos yo me recuerdo mucho en Venezuela, cuando estos perritos venían muy, muy llenos, venían así como medio turuletos, medio raros, porque claro, le están chupando la sangre allí, el perro tiene un montón de herida por toda la piel, o sea, Muy bien. Tal que, cual. Muchos perritos, que ahora ya es difícil de ver, ¿eh? Pero yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto personalmente. Muchos perritos con pulicosis, es decir, una infestación masiva por pulgas o por muchas garrapatas. Es verdad que como son hematófagos estrictos, chupan sangre todo el día y muchos perritos de estos acaban teniendo anemia. exacto, sí, es verdad, lo vi, en Venezuela lo vi varias veces con tema de anemia, lo vi. Por eso te digo que ahora ya no se ve tanto, pero sí que aún se ven perritos llenos de garrapatas, llenos de pulgas y perros con parásitos en general, que ya no solo sarna, hay muchos ectoparásitos que también pueden infestar al perrito o al gatito, pero bueno, es lo que dices tú, ahora con un control antiparasitario, generalmente ya incluso profiláctico, dándole una pastilla mensual o cada 3 meses, o ahora también hay un inyectable Y, nuevo y collares también, y ahí también, y pipetas. exacto. Hay mucha batería para poder tener tranquilidad. Exacto, es parte de la evolución que ha tenido el mundo canino. O sea, ya no necesitamos usar esas cosas, esas locuras y irresponsables que usábamos No, bueno, antes. es que la ivermectina ha desaparecido totalmente. Ya no se usa a nivel veterinario, no se usa nada. Yo juraría que a nivel de ganadería sí, Ok, ok, juraría. Pero el gato ya ha desaparecido ya se totalmente, perdió. tal cual, tal cual. Y la mitraza ha desaparecido totalmente porque era muy tóxico, pero ya incluso para el planeta, ¿eh? Ah, ok. Claro, porque tú bañabas al perrito en cuestión, venga, venga, y eso se iba por la tubería y Ah, aparecía en los ríos o aparecía en el mar, no sé, en plan. Y eso era tóxico, vaya, para el resto de la humanidad también, ¿eh? es verdad, tienes razón. Carlos, ¿y alguna vez lograste dar con la enfermedad que tenía tu perrita? A lo mejor recordándote los síntomas. Totalmente, lo tengo clarísimo. Eran hot spots por una DAP y una infección bacteriana secundaria. Totalmente. Hoy en día esa perra estaría impecable. Lo que pasa es que nos remontamos a la época de la televisión en blanco y negro. Claro, totalmente, totalmente. Y es lo que había, nada. Sí. Mira, Carlos, qué buena conversación, de verdad, me gusta. Pero vamos a entrar un poquito en el tema de las preguntas que me formularon las personas para hacerte, que creo que ahí hay bastante tema de conversación porque son muchísimas. Espero poderlas hablar todas y si no, pues lo dejamos para otro episodio. Sí, sí. Vale, Y tú tira, tú tira, tú tira. vale. Mira, una de las cosas que me comentaron las personas en Instagram fue de si usar el champú medicado, o sea, cuando nos recetan un champú como el Coatex, por decir algo, o algún otro, pues si es bueno usar la mascarilla cualquiera o tiene que ser la misma mascarilla de la misma marca del champú. No sé si me explico. Sí, creo que te he entendido, perdona. Es decir, vamos a no poner marcas concretas. Ok, vale, perfecto. Vale, pero pongamos que la marca roja Ajá, tiene su champú X, Y, Z y la mascarilla. exacto. Vale, y la marca verde también. Exacto, exacto, sí. Entonces de repente el veterinario mandó champú rojo Correcto. y nosotros le aplicamos champú rojo, pero le ponemos mascarilla verde. No le veo tragedia en absoluto. Así que hagan lo que quieran. O sea, no cambia el efecto o no le quita No, quizás el efecto que le dejó el champú rojo. no, para nada, porque la mascarilla nunca va a entorpecer el trabajo del champú terapéutico o del champú de higiene, tipo uno que lleve avena o aloe vera o aceite de jojoba. Nada, no hay ningún problema. No Ok, hace falta utilizar toda la línea del laboratorio rojo o toda la línea del laboratorio verde. No, podemos combinar, no hay drama. exacto. Y no sencillamente, o quizás nada más ponerle champú sin ponerle la mascarilla. También, Ok, también, claro, claro que sí, 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 también sí, es válido. sí. Pueden haber diferentes opciones sin problemas. Lo que sí, Perfecto.
Sí que es verdad, Ernesto, es que, por ejemplo, depende qué componentes, de qué champús en concreto, de los laboratorios azules o naranjas, por ejemplo, eh, hay moléculas que hay que tener cuidadito, en el sentido que no es que sean dramáticas, pero abusar quizás no es interesante, tipo la clorexidina, por ejemplo. Ok. Por ahí hay una pregunta que conlleva clorexidina. Ah, Pero pues coméntame. no, no, no. La clorexidina es un antiséptico de amplio espectro, es decir, incluso es viricida, es bactericida sobre todo y es fungicida. Es decir, para malacesia y hongos, por ejemplo, va bien, pero no podemos abusar. Podemos Ok. utilizar, pero no abusar. Yo siempre digo, hombre, si ustedes quieren hacer un tratamiento con el champú azul que lleva clorexidina X, pues vale, pues bueno, ¿vale? Un baño, dos, tres, pero a partir de ahí cambiemos, porque si no la clorexidina, a base de repetirla, reseca e irrita y no me interesa. Exacto. Eso justo lo hablé con un groomer hace poco, no recuerdo quién fue, perdón, pero claro, hablamos a nivel de producto, de que cuando utilizamos un producto de una marca X, una marca roja, seguimos hablando de la marca roja, a veces el producto, y cuando no leemos los componentes, a veces el mismo producto o diferentes productos, perdón, tienen el mismo componente. Entonces, de repente tienes un champú que es desengrasante, tienes uno que hidrata y uno que es papel blanco. Y los tres tienen eso, por ejemplo, clorexidina. Entonces, claro, tú dices, bueno, tengo que quitar el sucio, tengo que hidratar y voy a ponerle el blanco para que resalte el color. Entonces, Mm, claro, estás sobreexponiendo a la piel a un producto químico que no te está dando cuenta que puede resecar e irritar. pues ahí tenemos que investigar bien, que por eso decíamos de estudiar bien, de avanzar en los conocimientos y valorar exactamente cuál es nuestra primera opción. Y cada uno es libre, pero sí que es verdad que un exceso de una molécula en concreto, repetida en varias ocasiones en el mismo paciente, si la podemos evitar sabiendo que puede resecar o que puede producir una cierta descamación secundaria, pues yo lo evitaría. Totalmente, totalmente. Pues bueno, queda respondida esa pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, otra pregunta que me hicieron fue de si era conveniente bañar a un perrito cuando tiene una herida expuesta. Sí, no le veo problema. No hay problema, no hay con los champús ni nada de eso. No le veo ningún problema, Ernesto. Ninguno. No tengo ningún problema. Es decir, yo veo muchos perritos también que tienen pioderma profunda y son lesiones profundas, sangrientas, con fístulas, con úlceras. Oye, bañemos, limpiemos, bañemos, limpiemos. Ok, perfecto. Pues mira, sencillo, no Sí, hay sí. problema. Respondida esa pregunta. Ahora, otra cosa que me comentaron o me preguntaron fue qué tan efectiva era la champuterapia sin el tratamiento oral? O sea, que sea solamente externo, sin algo interno. Bueno, eso sería lo ideal. Es decir, ojalá, conceptualmente, no tuviera que recetar farmacología, porque la farmacología tiene también sus efectos, aunque evidentemente yo receto cada día muchísimos fármacos, porque mis pacientes generalmente necesitan de medicación y no pasa nada tampoco, ¿eh? Y a muchos pacientes les tengo que recetar 3, 5 fármacos. Bueno, cada paciente es un mundo, tengo que escoger, tengo que analizar y tengo que recomendar. Pero claro, sería igual que en humana, ¿eh? Pues bueno, nos tenemos que medicar también muchas veces y hay gente que también tiene que tomar medicación crónica. Pero, Claro, claro, si tú me dices, oye, ¿consigues mantener a según qué pacientes con solo champú-terapia? Sí. ¿Qué porcentaje? Pues de todo lo que yo veo, que en general son pacientes complicados, pues igual es un 10%. claro. Vale. Entonces, este 10% tiene para mí la suerte de no tener que medicarse, ¿qué tal? Porque hay muchas medicaciones que también son costosas, o hay que hacer analíticas para ver cómo va el riñoncito, el ligadito. Bueno, pero, oye, yo siempre digo, si podemos utilizar nutracéuticos, que son, por ejemplo, omega 3, que pueden ser colágeno, que puede ser biotina, una buena nutrición, por ejemplo, y una champuterapia de auténtico escándalo, pues yo encantado de la vida. ¿Que lo mantenemos así? Genial. ¿Que no? Pues tenemos que medicar. Y cada día tengo que medicar a mucha gente, ya lo sabes. Claro. Y me imagino que también, o sea, esa champoterapia tiene que venir anexada a una frecuencia.
de bañado, ¿no? No es que me mandaron un champú para X, una dermatitis o algo, y bueno, lo baño la vez que lo llevo a la peluquería y después dentro de 3 meses otra vez lo vuelvo a bañar. No, tiene que ser frecuente, me imagino, ¿no? Tal cual, depende de cada cuadro clínico, de cada intensidad, de cada patología en concreto, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente con una ictiosis, que es un defecto de queratinización, en la cual se crean unas descamaciones descomunales de un tamaño enorme, con empaquetamiento, con placas de hiperkeratosis muchas veces también. Eso necesita mucho flow, mucho baño, mucho baño, a un perrito que tenga una malacesia un poquito distribuida por el cuerpo, un poco diseminada, y que con un bañito a la semana tiene bastante. Pero como no pasa nada, yo siempre digo, cada uno hay que escoger la frecuencia de baño, el tipo de champú, etcétera, etcétera, pero que uno escoge también cuántos baños quiere hacer a la semana. Yo propongo, en general, depende de lo que yo veo, 1, 2, 3 baños a la semana global. Pero hay Pero, perritos que les digo, báñemelo cada día, durante 15 días, luego ya bajaremos la frecuencia, pero que no pasa nada. Este tío necesita bañarse para hidratar, porque tiene la piel súper infectada, súper irritada. Necesito quitar costras, quitar pus, quitar mandanga, quitar biofil, quitar gentuza de encima y sanar y sanear la piel. Y cuando ya la cosa esté más relajadita, ya bajaremos la frecuencia a 1, 2 o 3 a la semana. Pero hay pacientes que tienen un auténtico saco de pus encima. sí, sí, lo he visto, lo he visto. Eso, y sobre todo cuando vienen con otitis, esa otitis fuerte que les supura desde el oído pu. O sea, obviamente sabemos que no podemos lavar la oreja, pero por lo menos limpiarla todos los días hay que hacerlo para poder sanar eso. Claro, y bueno, en base a una citología, en base a un diagnóstico, haremos más o menos un tratamiento más intensivo o menos, pero sí, sí, para mí la higiene no me supone ningún drama, ¿eh? Muy bien. Bueno, y con eso respondes una preguntita que no sé dónde está por aquí, pero alguien preguntó si era, con cuánta frecuencia se podía bañar un perrito, que es algo un poco redundante porque sé que quizás lo has hablado incluso en tus redes, se ha oído. No hay problema bañarlo todos los días, o sea, no hay ningún tipo de problema. Ningún problema. A ver, vamos a ver, yo tampoco lo propongo cada día a todo el mundo, ¿eh? Obviamente, Una cosa obviamente. es, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Es obligatorio? No. ¿Lo haces a todo kiski? Tampoco. Pues depende de cada caso, pero que en un caso potente, como veo muchísimos también, muy heavies, que están sangrando y con unas fístulas, bañalo cada día, dale limpieza, dale oxígeno, dale, ¡fua! Que esto respire, ¿sabes? Claro. Que no quiero coágulos, que no quiero pus, que no quiero toxicidad en la piel, quiero... Entonces, ahora, un caso estándar, que también veo muchísimos cada día, pues bueno, en general, 1, 2, 3 baños a la semana es lo habitual y es maravilloso. Perfecto, perfecto. Pues mira, contestada esas dos preguntas, mira, dos por una, en una sola. Claro, Ahora, Carlos, esta te lo voy a leer exactamente como me la escribieron, porque es bastante específica. Dice, sí. el uso correcto en sí cuando se trata de un antiséptico, antifúngica, antimicótico o antimicóticos, pero cuando tiene de base como ketanazol o inclusive betametasone. Vale, ya te entiendo. O Ok. sea, perdona, la frase está un poco Sí, sí, enredada. por eso te lo leí tal cual me lo pusieron. Vale, yo entiendo, perdona, que lo que quiere decir es con qué frecuencias generalmente bañaríamos a un perrito con champús que lleven ketoconazol y betametasona. Me da la Sí, sensación, ¿eh? sí, dice el uso correcto cuando se trata de ese tipo de antiséptico. Ah, vale. Bueno, si no me equivoco, por lo que he entendido, vale, el ketoconazol es un antifúngico, es un imidazol y se utiliza sobre todo para infecciones fúngicas, efectivamente, tanto dermatofitos como cándida, que veo mucha también, o como malassezia, que es muy frecuente. Vale, esto no tiene mayor secreto. También son generalmente un baño a la semana, 2 o 3, dependiendo también mucho del tipo de perrito, porque no es lo mismo bañar un San Bernardo de 80 kilos que un Claro, pincher de 12 o de 4 o un chihuahua de 2 kilos. Claro, todo también dificulta, o que la persona tenga hernias discales, pobre hombre, o tenga la clavícula jodida, o le duela, pues no sé, la mano, la muñeca. No, hay que particularizar también el caso, ¿no? Pero lo habitual, si tenemos una malasesia, una cándida, una dermatofitosis, con un champú con ketoconazol, tranquilamente 1, 2, 3 baños a la semana. Con la betametasona, cuidado, es una cortisona potente.
Eh, entonces se utiliza sobre todo en casos de mucho prurito, tanto por alergias como por, en este caso también la malacesia puede ser, pero no podemos abusar. ¿Por qué? Ok, La betametasona en champú, en principio, no se tiene que absorber a nivel orgánico y producir efectos secundarios a nivel de hígado y tal, por ejemplo. Pero sí que es verdad que la acción local es intensa, es antiinflamatoria, antipruriginosa, pero también, cuidado, que puede producir atrofia folicular, con lo cual podemos tener, claro, claro, un doble efecto que al final nos haga perder el pelo y no me interesa. Con lo cual, exacto. con la betametasona, bien, puntito, tal. Yo la receto muy poco, sinceramente. Ok. Pero si la tenemos que utilizar un momentito, pues bueno, un baño a la semanita y punto. Y va bien. Y ojo, hago la salvedad. Yo sé que muchos de los groomers que van a ver este episodio lo saben, pero no hagan nada de esto sin récipe médico, sin una instrucción médica del veterinario, del experto, por mucho que sepamos, pero ellos estudiaron, ellos saben cómo hacerlo. O sea, esto es para tener un conocimiento general de cómo podemos actuar en el caso de que nos venga un perrito con estas medicaciones, pero siempre, o sea, no lo hagamos por nuestra propia cuenta, siempre busquemos la ayuda médica. Hago esa salvedad sencillamente por si acaso. No, 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 por supuesto, yo también daba por hecho que el champú en concreto, las preguntas en concreto venían también referidas por una actuación clínica veterinaria previa. Sí, Exacto. sí. Exacto. Yo sé que hay muchos groomers que nos ven que lo saben, pero bueno, hago la salvedad por si acaso, por si acaso. No vaya a ser de repente alguien, a lo mejor un cliente de algún perro que le hayan recomendado y quiera, bueno, ya yo sé cómo hacerlo porque Carlos me lo dijo. Bueno, a ver, de todo ahí en la vida del señor. Ya, lo sé, lo sé. Por eso quiero hacer la salvedad. Claro, 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 claro. Pero bueno, ya te digo que esto también he visto una evolución muy positiva. Es decir, que generalmente todo el mundo sabemos dónde estamos, lo que tenemos que hacer, y este es la base también del respeto. Muy bien. Ahora, anexado muy a la misma pregunta que hicimos antes un poco, que me lo hizo la misma persona, hablaba sobre qué temperatura tenemos que usar tanto en el aire como en el baño cuando hacemos tratamientos con clorixidina. Vale, yo no lo cerraría solo con la clorexidina, lo abriría a cualquier tipo Exacto. de componente o de champú. Ok, A mí la temperatura que me gusta más y que siempre fomento son 25 grados. ok. Esta es Ah, la como, temperatura que yo encuentro que es ideal para la piel, cualquier tipo de manto, cualquier tipo de patología en concreto. 25 grados es perfecta. ok, pues mira, respondí a esa pregunta. Pasemos a la siguiente. Esta no va tanto de temas de piel, pero bueno, igual me la hicieron y quizás como tienes algún conocimiento puedes respondernos. Es el tema de las glándulas anales. Ajá. Exprimir, no exprimir. ¿Qué, A qué, ver, qué puedes darnos opinar acerca de eso? vale. Hay dos posibilidades. Primera, la gente, supuestamente, concepto gente, ¿eh? Que las vacía por defecto o por deporte o por rutina. No, 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 esto es así, ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé. Me da risa porque lo he visto, así, o sea, que llega la gente como que, mira, me dijeron que había que blasear de las glándulas, así que por favor. Yo, sinceramente, no soy partidario de hacerlo por deporte, concepto. Exacto. Porque el paciente, el perrito en general, ya las va vaciando conforme va haciendo las heces cada día y tal. Entonces, a no ser que tenga realmente una retención, porque sí que es verdad que hay pacientes que la materia prima, que es como una pasta un poco densa, a veces no fluye bien por el canal de la glándula del saco anal y se compacta un poco y hay una cierta saculitis, se le puede ayudar a más de Oh, uno, pero por deporte creo que es un error. Ahora, casos concretos, que perritos, por ejemplo, sobre todo mayores, que les cuesta vaciar las glandulitas porque igual el conducto se ha obstruido un poquito o ha cambiado la composición del material del saco anal y es más denso que cuando eran más jóvenes. Bueno, cada particularidad de cada perrito. Si realmente le molesta, le duele o si realmente está un poco impactado, se puede ayudar a hacer un vaciadito de vez en cuando. Pero creo que es un error concepto vaciarlas por rutina.
Exacto, y me uno a eso porque lo he visto en peluquerías caninas, incluso que lo ofrecen como el servicio, como parte del servicio. O sea, Lo, vaciado de glándula. lo sé, pero creo que yo siempre que lo veo o lo oigo o lo detecto, yo doy mi opinión. Exacto, Y he visto también una tendencia a cambiar, con lo muy bien. cual no vamos mal. Exacto. O sea, es parte, como hemos hablado todo el rato, de la evolución. Claro, pero en base a cariño y amor y tranquilidad y hablar las cosas. Pero sí que veo una tendencia. Antes lo veía mucho más extendido el tema y realmente yo creo que por lo que yo detecto en mi entorno ha cambiado mucho. Aparte, lo digo como peluquero, eso no gusta hacerlo. O sea, eso no es algo como peluqueros caninos disfrutemos hacerlo porque, aparte, le creas una incomodidad al perro, eso huele muy mal, tienes que bañarlo muy bien para quitarle ese olor. Entonces, no es algo como que, bueno, eso es fácil, vamos a hacerlo y ya está. No, no. O sea, si lo llevamos, quitando un poco el lado de salud, vamos a ponerlo un poco al lado de salud. O sea, incluso a nivel estético, no es agradable hacerlo. No, pero aparte te digo una cosa, que esto creo que es difícil que uno lo pueda realmente valorar cuando lo hace por rutina, que es delicado. Yo no te diré peligroso. Mm, Peligroso no es peligroso porque la vida del animal no está en peligro, pero es delicado porque a veces se puede llegar a romper el saco, ¿eh? Cuidado, claro, sí. porque una vez tienes una saculitis quizás o lo haces con mucha frecuencia y tal, puedes acabar produciendo una lesión en el saco anal y Sí. puede haber una rotura, cuidado, y puede haber una No, después. incluso he escuchado no sé si ya tú me lo confirmarás, de que en vez de que salga hacia adentro, sale hacia afuera. Perdón, en vez de que salga hacia afuera, sale hacia adentro y eso también puede crear una infección dentro. Sí, porque no deja de ser un cuerpo extraño. Exacto. Y sí, sí, tal cual, un dolor, una hemorragia. Es decir, Mm, no es agradable y no es recomendable para mí, ¿eh? ok, muy bien. Yo concuerdo contigo. O sea, yo lo he hecho incluso, pero cuando viene directamente recetado por el veterinario. Es cuando lo hacemos. Sí, o hay casos que realmente, pobres, se les impactan los sacos anales, pues ahí sí es que se les puede ayudar para vaciar y para que estén más cómodos, pobres. Porque incluso a veces les duele hacer Mm, pero como rutina lo veo no, una tranquilidad. no. Ahora, el tema ozonoterapia o el ozono, ¿cómo aplicarlo en la peluquería o cómo usarlo correctamente? Mira, la ozonoterapia nunca sobra. Ok. Ese es un concepto importante. ¿Que la tenemos? Fantástico. ¿Que no la tenemos? Fantástico. O sea, no es que tampoco se pueda, no puedo vivir sin ozonoterapia. Bueno, tampoco. Pero si la tenemos, la podemos utilizar ad libitum, sin problemas. Ok. Pero tenemos que cumplir unos parámetros y es tener toda la maquinaria homologada. Porque, Ok. claro, como todo en la vida, hay de todo. Yo no he tenido necesidad, o no tengo, de comprarme una máquina de ozonoterapia, con lo cual no te podré hablar exactamente de modelos, ni te podré hablar exactamente de entresijos, pero sí que sé que hay de todo, igual que todo. Te compras un cargador para el móvil, si no es genuino, pues puede ser que no te cargue bien, concepto. Ok, ok, ok. ¿Vale? Sí, Porque sí, no ha sí. pasado todas las verificaciones de la marca tal o de la marca cual. Entonces, en esto también está. Si te compras una máquina de ozonoterapia, por ejemplo, si la media está, no tengo ni idea, ¿eh? En 800 euros y encuentras una por 122 en una página extraña de Zimbabue, pues Cuidado. no lo sé, no lo sé, ¿eh? No te sé decir si me la compraría, concepto. Qué bueno que hayas hecho esa similitud, porque es verdad, es verdad. Y nunca había pensado en eso, ¿sabes? De que algo como eso pueda ser de repente a lo mejor perjudicial también para el perro. Total, porque todo bien hecho está perfecto, mal hecho está fatal. Entonces, si la máquina no está homologada, homologada significa que ozono no deja de ser oxígeno con una molécula más de oxígeno, es decir, en vez de O2 es O3, ¿vale? Entonces, oxigena más. Si Claro, hay, y eso ayuda a que el tratamiento que aplicas se maxifique eso. claro, ¿qué pasa? Que penetra más el champú, y las células de la piel se oxigenan más, el folículo piloso también, y facilita que haya más crecimiento de pelo. Y,
y la actividad de la champoterapia es mayor. Entonces, ¿qué pasa? La máquina de Zimbabue por 122 euros. Mal. Seguro que no. Porque lo importante, Ernesto, aquí es las partes por millón. Es una unidad de medida que es la unidad de medida del ozono. Bueno, pues como en longitud tienes metros, milímetros, centímetros, bien, pues unidades de medida. En peso, kilos, miligramos, tal. Vale. Pues en ozono se utiliza partes por millón. Imagínate, partes por millón, es poquísimo. Claro. Entonces, como tengas una máquina de 122 euros de Zimbabue que te meta un chorro de ozono de la hostia, puedes dañar la piel, porque un exceso tampoco es bueno. Claro, todo en exceso también es malo. Entonces, si tú tienes una máquina homologada, que no te hablo de marcas ni de precios, pero ya me he puesto, no sé, en 800 euros. Ok, Una marca europea que esté hecha, no sé, en Bélgica, en Suiza, en Alemania, en España, no sé, en Francia, me da igual, pero que ya hay una ciencia detrás, un registro tal, que te verifiquen que por el chorrito de la máquina sale tantas partes por millón de ozono. ¡Pam! Ahí lo tienes. qué bien, qué bien. De verdad que nunca hubiese pensado de que eso podría ser un problema, de verdad. Pues te lo Qué juro que va. bueno, qué bueno que lo hayas comentado. No, no, te lo juro que va así, de verdad, Ernesto. O sea, entonces puede ser que si la máquina no es correcta, que si las cantidades no son correctas, ay, es que el ozono, ay, es que el ozono. Oye, ¿has verificado que lo que tienes es correcto? No digo nada más. Y ya está. Y me gustó que dijiste que el ozono siempre es bueno. O sea, bien, Sí, bien, 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 bien aplicado, es bueno para todo. tal cual. Es Sí. bueno para cualquier perrito, tenga o no tenga problemas de piel. Esa es la ventaja también. Ok. O sea, que así, o sea, un perrito sano se le aplica una ozonoterapia y también le va bien. Con un champú fisiológico sin problemas. Me gusta, me Tal gusta. cual. Perfecto. Pues respondida esa duda que me gustó mucho porque no la ignoraba, de verdad. Ahora, hablando a nivel de peluquería canina, ¿cómo podemos hacer nosotros para cuando vemos una alergia o una dermatitis en la piel? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros quizás para apaciguar un poco esa alergia y que no se siga propagando? O sea, ¿qué podemos hacer al momento de que la vemos antes de llevarlo al veterinario como para apaciguar un poquito la alergia? Vale, un perrito que tenga la piel irritada, ¿no? Exacto, sí, sí. Estamos hablando de una alergia normal o una irritación en la piel. Vale, primero no utilizar clorexidina en este caso, por ejemplo, Ok. porque puede ser que sin querer exacerbemos la inflamación. Y te recomendaría utilizar emolientes y humectantes como norma general. Y en esto es lo que yo te comentaba también, pues eso, avena coloidal, aloe vera, glicerina, aceite de jojoba, alantoína. Son moléculas que son emolientes y humectantes, es decir, suavizan la piel e hidratan. Ok, ok, ok. Y Perfecto. entonces también eso relaja y desinflama. Muy bien, me gusta ese consejo, está buenísimo, porque es lo más común que vemos en la peluquería. O sea, de repente llega llega un perrito con la piel enrojecida y, o sea, ¿qué le aplicamos? Yo solemos aplicar champú con eso, con aloe vera, con glicerina también lo he aplicado, y eso como para refrescar un poco la piel. Había incluso una marca, por no mencionar, pero que era de menta y romero, creo que era, Sí, algo así. Y sí, eso también tenía ese efecto refrescante en la piel. correcto. Y te iba a añadir exacto, mentol, mentol barra menta, también te puede dar una sensación de bienestar y de frescor. Pero, así como el ozono, tiene que estar en una justa medida. Porque Oh, un exceso de menta y de mentol, por ejemplo, entre comillas, con toda la bondad del mundo, pero puede ser que, ¡pam!, que demasiado conlleve incluso irritación. ok, claro, claro. Tiene que ser, Y es lógico. sí, 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 porque es como un eucaliptus Ujú. que lo restrieguen con una piel inflamada. Si está muy concentrado, ¡oh!, te da una sensación brutal. Ah, si te lo ponen muy diluido, pues oye, te da sensación de bienestar y de frescor. Refresco. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Carlos, entre una alergia por alimentación y una alergia por quizás a una reacción a un champú o algún químico que le hayamos puesto en la peluquería? O sea, esas dos diferencias. Bueno,
una reacción, o sea, una alergia alimentaria es insufrible y no dependerá del baño, concepto, va a estar Obviamente. 24 horas. Generalmente tienen diarrea, generalmente tienen flatulencias, heces pastosas, colitis, que parece como que las heces tienen una clara de huevo encima. Ok, sí, lo he visto. Sí, sí, tal cual. O vómitos, vale. Y luego tienen un prurito infernal. Yo llamo prurito infernal. Están 24. Perdona mi ignorancia, que es un pleurito. Ah, no, prurito es picor. Ok, ok, Tienen un picor infernal. Se rascan todo el día como auténticos posesos. ok, lo entiendo. Y se automutilan, Incluso lo he visto que se quitan el pelo ellos mismos. pero a full. Esto es una alergia alimentaria que, por cierto, es muy poco frecuente. O Ok, sea, hay un bulo y hay un fake que es muy frecuente, que no es verdad. Es muy poco frecuente. Y una alergia por contacto, como sería en un caso del champú, evidentemente el perrito supuestamente está perfecto, se le aplica un champú, como puede ser cualquier cosa, ¿eh? Pero en este caso es un champú, y a partir del contacto con el producto reacciona, que puede ser, cuidado, no hace falta que sea una alergia, puede ser una dermatitis irritativa por contacto, que no es lo mismo. Pero bueno, la piel se inflama, se pone roja, eritema, y hay una inflamación de la hostia, y a partir de ahí puede haber prurito, picor. exacto, Pero generalmente, Ernesto, esto desaparece cuando desaparece el contacto con el producto. exacto. A la retirar el producto, desaparece. Generalmente, a veces también puede ser que necesiten un poquito de terapia durante una semanita, un poquito de cortisona en este caso, de antihistamínico, por ejemplo. O sea, o sea, esta analogía que me dice, a volaría no se dice, ay Dios, de fuera para, como quitaría un poco la idea de la gente cuando dice, no, es que me traje el perro porque se estaba rascando mucho, seguro es que le cambiaron el champú. No, no tiene por qué. No tiene por qué, exacto. O sea, Igual, porque a veces puede ser que es una alergia por otra cosa, no necesariamente por claro, el champú. claro. Lo Ok, que sí que yo evitaría, y siempre lo digo, y creo que también ha menguado mucho, sería el posterior champú, en plan, el tema perfumes y cositas. ok. O sea, quitarías un poco lo del tema del perfume. Yo sí, sobre todo Ok. perfumes que son bastante potentes, o que tienen olor a vainilla, o que tienen olor a fresas del Caribe. Bueno, ya en parlarem, ya veremos. O sea, en plan, no sé, yo creo que es a evitar, porque son productos químicos. No Exacto. nos engañemos, son esencias, pero que no son hechas con el Thermomix. Ok, claro. ¿Me explico? Son materias primas que vienen de la alquimia y que vete a saber también el origen. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, ¿cuáles son las alergias más comunes en los perros así que has visto? Las más comunes. Atopia, alergia ambiental. Veo cada día una marea. ¿Y qué las produce? El ambiente, o sea, el cambio de clima. Lo produce el ecosistema, la vida misma. Ok. Claro, claro, son indoor o outdoor, es decir, ácaros del polvo, polvo de casa, hongos ambientales, las pelotillas del oeste que salen de debajo de la nevera cuando hay un poquito de corriente y te hacen una ilusión tremenda, eh, aspergillus, penicillium, mucor, alternaria, cladosporium, son gentuza que viven con nosotros. Luego, ácaros del polvo, que tenemos millones en el sofá, en la cama, Sí, en todos lados. en las alfombras. Antes, hace la hostia, todo el mundo tenía moqueta y era una tragedia la moqueta. Y Es verdad, sí, sí. era una tragedia nacional. Luego, ambiental, outdoor, por ejemplo, polen, arbustos, plantas, árboles, epitelios. Hay muchos perritos que son alérgicos a los gatos. Hay muchos gatitos que son alérgicos a los perritos. Es verdad, o sea, es literalmente alergia a la vida, es verdad lo que dice. Mira, ayer, no, el lunes, hoy es miércoles, el lunes estuve en Valencia, en un hospital de Valencia, visitando. Hice 3 pruebas de alergia. Pues en una me salieron las plumas así, ¡pam! Y yo no conozco a la persona de nada. Les dije, era un padre y un hijo, oiga, ¿ustedes tienen pájaros? Sí, tenemos agapornis, tenemos no sé quién, carolinas, no sé cuánto. ¡Pam! Pues mire, me ha salido la pluma. No me lo puedo creer, mira que lo sospechaba.
Yo no sé que estos señores tenían pájaros. Lo vi con el test. Es decir, los pájaros también producen alergia. Cualquier epitelio, por ejemplo. Me gusta, me gusta, me gusta. Es que responde la pregunta muy bien. Alergia a la vida en general. Claro, Una de las cosas que quería comentar contigo y que quería conversar porque me parece algo interesante es y ver cómo tú lo ves a nivel médico, es esta moda ahora que hay de mezclar a los perros. O sea, los golden con los caniche o con los pincher o con los bulldog. O sea, esas mezclas que ahora están creando, ¿qué piensas tú de eso? O sea, para no yo adelantarme a una opinión. no, a ver, yo creo sinceramente que es un capricho. Ok. Entonces estamos porque tenemos la potestad de poder hacerlo en el sentido de que por ellos mismos seguramente no se cruzarían entre ellos. Mm, ¿Te apetece tener un cruce de un boxer con un carlino? Bueno, pues vale, si hay capacidad y hay posibilidad, pues bueno, vamos a ver qué sale. Pero creo que es una aberración, sinceramente. En sí. algunas, mmm, en algunos cruces en concreto. Eh, en otros quizás puede ser que en concreto se exacerben las cualidades de cada una de las razas y se mejoren, pero siempre y cuando sean razas bastante afines entre sí, ¿eh? Porque si no, la misma morfología y la misma dimensión de los órganos internos, etcétera, pues si son muy diferentes, yo creo que es una aberración. Y lo veremos con el tiempo. Exacto. Sí, porque es que a veces yo lo que veo es que mezclan unas razas que tienen problemas de piel. O sea, por ejemplo, y en estos días lo veía en un vídeo o alguien me lo comentó, no recuerdo de verdad, pero a ver si lo recuerdo bien. Era como que mezclaban una raza que tiene como problemas con el frío con una que tiene como problemas con el calor, ¿sabes? Entonces como que esa mezcla es una locura, ¿sabes? Es que no recuerdo bien el vídeo y no quiero No, no, pero te decir entiendo. algo que no está bien, pero en el vídeo recuerdo que decían, era como que si a ese perro le sufriera de calor y le pusieras un paño por encima o una manta por encima, ¿sabes? Como que Sí, le está generando más calor. sí, pero lo que no sabemos exactamente el resto es si en este cruce concreto, porque la genética también es muy caprichosa, Mm, tú no puedes saber y tú no puedes asegurar que el 50% de la genética buena de cada raza se van a mezclar y van a ser el 100% de genética buena, 50 de cada uno y va a salir un super perro. Pues no se puede saber. Entonces, también se arrastran patologías genéticas con predisposición hereditaria y entonces vamos a ver, seguramente, con el tiempo, alguna mezcla de este calibre con alteraciones pancreáticas o alteraciones hepáticas o renales o cardíacas, etcétera. Y veremos qué pasa con el tiempo, porque no dejan de ser experimentos. exactamente, sí. Pues yo concuerdo mucho contigo y te doy la razón en eso, desde mi desconocimiento, obviamente, pero me parece muy realista lo que dice, muy A ver, realista. en casos concretos, quizás que hayan encontrado una particularidad que se mejoren cualidades concretas de la raza X y de la Y, pues no te digo que no, pero hacerlo así por deporte me parece delicado. Por ejemplo, como algo que yo estaba viendo, o estuve viendo, pero estoy hablando que eso lo estuve viendo hace muchos años, no recuerdo en dónde, donde estaban intentando hacer que el bulldog no fuera tan branquicefálico, ¿no? ¿Lo dije bien? Braquicefálico, sí. Braquicefálico, exacto. Sino que como que el hocico fuera un poco más alargado para evitar también esas complicaciones genéticas que tenía ese bulldog con la nariz tan chata. Sí, pero no te pienses que es tan fácil poderlo hacer aquello en plan, venga, vamos a hacer que el bulldog francés, en vez de tener un morro de 4 centímetros de largo, lo tenga de 6. Pues Ok, no es tan fácil porque tienes que mezclar con otros sujetos que sean dolicocéfalos, es decir, que sean con el morro alargado. Pero cuidado que tampoco sean tan largos como un bull terrier. No sé cómo decirlo. exacto, sí, sí. Mm, Porque seguramente al alterar la morfología y anatomía del bulldog francés, es posible que también alteres algo de la morfología del corazón, por ejemplo.
Claro, claro, Eh, entiendo. claro, porque esto no es una cirugía estética al uso que dices, mira, vamos a alargar el morrito. No, Claro, entonces al ser genético, pues eso es lo que tú dices. O sea, intentando arreglar algo, quizás echa a perder otra cosa. es muy probable, Claro, pero muy probable, porque la genética es muy caprichosa, Ernesto, y no es hacer una receta de cocina. Vamos a poner, mira, 3 huevos de avestruz. Vale, pues ya sabes lo que hay. 3 huevos de avestruz. Venga, pero los vamos a mezclar con caviar. Pero caviar de esta raza, de este tipo de pescado. Vale, muy bien. Pero chico, hablamos de mezclar razas de perros que unos tienen unas particularidades genéticas, los otros otras particularidades genéticas, y igual tienes suerte y el sujeto que sale pues tiene más beneficios que contraindicaciones. Pero claro, igual tienes la mala suerte de que, oye, el paciente o el perrito o los cachorros nacen bien, supuestamente, pero de repente te enteras que han empezado a tener problemas de hígado a los 2 años, o de presión arterial, o de corazón, o de epilepsia, porque se claro. han juntado diferentes genéticas que se han ido exacerbando entre ellos la predisposición hereditaria. Exacto, sí. Es lo que tú dices, no hacerlo por deporte, sino bien planeado y bien hecho. Claro, Muy bien. claro, y no por capricho. Exactamente. Porque aquí quiero un perro diferente ahora. Claro, en plan, esto es de la genética. Si, no sé, si a la genética le intentas vacilar, te va a vacilar ella a ti. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, Carlos, hablando un poquito acerca de lo que fue una de las cosas que también me preguntaron mucho, de usar productos naturales en perros, o sea, que no sean productos exactamente para caninos. Por ejemplo, el típico maicena, que es algo que he visto un poco en redes, de que usan maicena para a lo mejor depilar los oídos un poco, porque reseca un poco el pelo, o para quitar nudos. O sea, a nivel dermatológico, ¿qué consecuencias puede tener eso en un perro? A ver, si utilizamos un poquito de maicena en una zona concreta del manto, no le veo tragedia, pero tampoco le veo una utilidad máxima. Pero Claro, cada uno es libre. Igual la persona en concreto se siente muy a gusto utilizando un poquito de maicena para quitar los pelitos del interdigital y le va fantástico y encuentra que va a gusto, que el perrito no le duele o que luego no deja un eritema posterior, pues bueno, bienvenida a la maicena. ok. Pero, por ejemplo, yo lo que soy muy, 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 muy fan es de los nutracéuticos. ¿Esos son, perdona mi ignorancia? No, son suplementos que no son fármacos, pero que ayudan a que la piel, en general el organismo entero, el aparato digestivo, respiratorio, el sistema vascular, el sistema nervioso central, las gónadas, bueno, en general el organismo, el aparato locomotor, pues todo esto mejore y vaya bien y esté sano. La piel, por supuesto, pelo, uñas, cojinetes, piel. Es decir, yo soy muy fan de dar suplementos de nutracéuticos. Y no todos valen, porque también hay mucho marca blanca, Ok, sí. hay mucho fake, que hacen marketing, que ponen cajitas muy monas, con luces de colores y con Papá Noeles, pero en el fondo el producto es un fake. En cambio, hay productos que van de maravilla. Hay laboratorios que van de maravilla y pues que tienen, por ejemplo, DHA. El DHA es una auténtica barbaridad. Es maravilloso para toda la piel, para el pelito, para las uñas, para el epitelio en general. Estos son tomados, aplicados a la piel. Sí, sí, no, no, son vía oral. Ok, Son bien. concentrados. Por ejemplo, hay una marca que está en Valencia, que es un laboratorio muy chiquitín, pero que hace unos productos maravillosos que quien quiera pues le puedo informar o si alguien quiere algún consejo de lo que quiera, yo encantado de la vida. Si quieren pedirme, encantado mi Perfecto. opinión. Pero, por ejemplo, DHA, que es un omega 3 súper bueno, súper sano y súper healthy, pues me interesa mucho que mis pacientes en general lo tomen porque me repara la piel,
es antiinflamatorio, etcétera. Y, por ejemplo, colágeno. Ok. El colágeno piensa que está en todo el cuerpo, en el endotelio, en las articulaciones, en los ligamentos, en los tendones, en los huesos, en la médula espinal, en la córnea, en la piel, el tejido conectivo de la piel, la dermis. La dermis está prácticamente compuesta por Ujú. colágeno, aparte de Sí. más cosas, vasos sanguíneos, células, también terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, pero el colágeno es vital. Y también me interesa mucho también muchas veces dar probióticos, Ok, sí, sí, sí. porque muchos pacientes que tengo están inmunosuprimidos y necesito exacerbar o incrementar la respuesta inmunitaria. Entonces, me gusta también dar probióticos. Y así podemos evitar también, utilizando nutracéuticos, muchas veces medicaciones. Muy bien, muy bien. Es una buena manera de verlo y de hacerlo. Obviamente, siempre haciendo la salvedad que todo sea por vía veterinaria, ¿sabes? Recetado, obviamente. Y, hombre, claro, claro, De claro. nada, por como hemos hablado, en todo en exceso, pues es malo. A lo mejor le damos de más y todo esto. Correcto. Y la buena utilización siempre va a ser beneficiosa. La Es mala correcto. utilización puede ser siempre perjudicial. Exactamente. Ahora, Carlos, utilizar productos naturales como quizás aceites, glicerina, en conjunto con quizás champús de marcas rojas o verdes, usarlos en conjunto es beneficioso para el perro. O sea, de repente a lo mejor usamos un champú que es una limpieza extrema para quitar la mayor suciedad posible, pero lo ayudamos con un aceite o alguna glicerina, algo que hidrate también. Es conveniente hacerlo. Si apetece, sí. No es necesario ni obligatorio ni si no lo utilizamos vamos a ir mal. No. Pero le veo ayuda, le veo una utilidad, con lo cual, si lo utilizamos, estamos a gusto y nos va bien, no tengo ningún problema. Pues mira, genial, genial. Ahora, una de las últimas cositas que me pusieron, me dijeron que preguntara, es qué errores son los más comunes que cometemos los peluqueros caninos dentro de la peluquería que puede afectar al perro. Vale. Con todos mis respetos y con todo mi cariño que os tengo a todos y a todas, hay una controversia que a mí me afecta personalmente con pacientes en concreto y es el streaming y el stripping. Ok, Eh, yo siempre digo que un paciente sano, es decir, un perrito al uso que no tenga problemas de piel, si es una raza en concreto, tipo un Schnauzer o un Westie, pues bueno, si queremos hacerle un streaming o un stripping, me parece correctísimo, porque procede como individuo y si se hace bien, que todo el mundo pues tiene una formación, pues no le veo ningún problema. Ahora, si tengo un paciente, es decir, ya claro, mis pacientes están todos alterados. ok. Yo no veo perros sanos en el buen sentido de la palabra. Todos mis perritos que yo veo y gatitos están jodidos, pobres, ¿no? Obviamente, porque si no, no fueran a ti. Claro, entonces, la mayoría tienen inflamación, la mayoría. Entonces, un perrito con inflamación de piel, si le haces un streaming o un stripping, lo puedes empeorar mucho. Claro. Entonces, yo siempre digo, y en base a esto, por eso me baso también mucho en el cariño y en el diálogo y en la coalición con vosotros. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que está totalmente inflamado, infectado, con pápulas, con costras, con un eritema atroz, que solo tocar tiene hiperestesia. Entonces, si le haces un steaming o un stripping, me lo vas a exacerbar todo y me lo vas a alterar muchísimo y me vas a fomentar más infección y más inflamación y no es conveniente. Entonces, yo siempre digo, esperemos por favor, si tenemos que ir a peluquería, y nos apetece pasar por peluquería, aparte de la champoterapia, eh, permitidme hacer cortes con tijerita, Claro. tijerita, poquito a poquito, con mucho cuidado. No tocar la piel hasta que no esté sana, no esté recuperada y no esté desinflamada. Entonces, a partir de ahí, ya hablaremos del stripping. Ok, ok. Pero está bien, me gusta eso y qué bueno que lo hayas comentado, de ¿verdad? Gracias, gracias por comentarlo porque no queremos, o sea, como hablamos al principio, pues
es un trabajo en conjunto y no queremos tampoco hacer nada que perjudique al perrito. Y si esas cosas obviamente la perjudican, pues queremos evitar. Bueno, pero bueno, que no pasa nada. Tampoco es una atrocidad, pero si nos podemos ayudar entre todos, siempre en base al respeto y a la comunicación, pues oye, mucho mejor. Bueno, pues genial. Y ahora, para ya ir cerrando el episodio, pues me gustaría conversar algo que fue como el ímputo global de todo lo que me han preguntado y me lo preguntaron muchas veces y quise dejarlo para el final porque sé que es un tema bastante polémico que muchas personas les preocupa. Es el tema de rapar o no rapar, qué razas rapar y qué no. Rapar, cuando digo rapar, es pasar máquina quizás corta a un nivel de 10 de una cuchilla 7 quizás. Entonces, como dermatólogo, ¿qué puede afectar en el perro si rapamos o no y qué razas se pueden y qué razas no? Vale, por concepto, ninguno. Ok, Venga, pero luego tenemos casos particulares, tenemos pacientes en concreto, tenemos patologías en concreto y tenemos momentos en concreto. Pero por deporte no me apetece. Concepto. muy bien. Igual lo que hablábamos antes de el vaciado de las glándulas anales, por deporte no quiero. Ahora que viene el perrito que las tiene impactadas y que le duele el hacer caca y que se ve que está impactado, pues le puedes ayudar, le vacías y le darás alivio por donde. Pero no es el hecho de, venga, baño más limpieza de glándulas. No, Ok, me parece que está mal hecho. Luego, rapar. Cuidado con el verbo rapar. ¿Por qué? Rapar, es decir, para una cirugía se tiene que rapar. obviamente. Claro, yo rapo para un skin test, porque yo no puedo hacer el skin test con pelo. Con lo cual, bajo un concepto y bajo una necesidad, sí, pero por deporte no lo veo. Entonces, evidentemente, sobre todo, razas con doble pelo, tipo Alaska, Samoyedo, Pastor Alemán, San Bernardo, en absoluto. El problema de rapar, Ernesto, es que rapar de una manera excesiva o abundante o ad libitum, la máquina se calienta. Exacto. Entonces, cuando se calienta la máquina, piensa que para un pelo, que es una cosa diminuta y súper débil, porque es queratina prácticamente pura y dura, es como si un campo de cañas viniera un gigante y les pegara tortazos, ¡pa, pa! Las partiera por la mitad. Y encima ya no solo esto, sino que las manos del gigante están ardiendo, ese pelo, esa caña, muere. Claro. Entonces, un rasurado excesivo, sin piedad, sin cuartel, pim, pam, venga, tal, la máquina se calienta ipso facto. Entonces, acaba dañándose mucho el ciclo folicular, el folículo piloso, y hay muchas lesiones post-rasurado que se llaman alopecia post-tracción. Y muchos perritos sufren de daños foliculares por esto. Con lo cual, que tienes que depilar, por supuesto, cuando hay una cirugía, cuando hay un skin test, cuando hay que hacer una biopsia, cuando hay que hacer bueno, cuando hay un mordisco, vale, pero por deporte no quiero. Ok. Y para este tipo de casos, por ejemplo, donde, y te lo comento porque es una de las cosas más comunes que vemos en la peluquería, donde el cliente dice, mira, es que yo no tengo o el tiempo o el dinero X para tener el perrito y mantenerlo a un nivel de pelo extremadamente largo o largo, así que yo quiero que me lo dejes muy corto para yo poder tener un buen mantenimiento del perrito y poder el nivel de yo poder mantenerlo pues sea efectivo y que ese perrito pues no se me anude, no se me ensucie y pueda yo pues manejarlo de esa manera. ¿Cómo podríamos manejarlo en ese caso? Pues mira, yo, lo que te decía también, como hay casos concretos, hay individuos concretos, hay de realidades concretas, yo en ese caso no lo depilaría bajo una máquina de rasurado, sino con tijera. Ok, a un nivel corto pero a tijera. Bueno, sí, el estándar racial cambia, pero es un individuo en concreto, pero no le dañas el folículo piloso. O sea, que lo que puede dañar el folículo piloso es en realidad la máquina, la hojilla. Total, porque la máquina se calienta de manera extrema y eso hace un daño a nivel folicular brutal.
Y si vamos a llevarlo a un extremo, y si yo estoy muy pendiente de la máquina, de que no se me caliente a ese nivel extremo, Pues tendrías que hacer una sesión que te durara, pues quizás 10 horas. o sea, porque porque por lo mínimo que se caliente ya lo... Porque la máquina se Oh, calienta enseguida. Pero tendrías que estar reposando constantemente, tendrías que estar haciendo que la máquina se enfríe, porque piensa que el folículo piloso es extremadamente delicado. O sea, el folículo piloso, pues evidentemente uno no es consciente, pero yo que estoy valorando cada día pelos al microscopio, el pelo es muy, muy, muy delicado. ok. Y cualquier agresión que sufre el folículo piloso de cualquier tipo, tanto interna como externa, el pelo se retrae, el pelo se atrofia y se cierra, ¡pam! Y el pelo no crece. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces en esto, por lo menos caniches corte continental, que usan una máquina donde los deja peladitos, peladitos, pero no le crea ninguna lesión en la piel, o si lo usan bien, no crea una lesión en la piel? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo a lo mejor a un caniche en este sentido, a otro tipo de pelo de perro? Bueno, yo creo, Obviamente, quitando los perros de doble capa, porque bueno, ya sobreentendemos el por qué no hacerlo. No sé qué cuchilla usan porque nunca he hecho ese corte, pero sé que es muy corto. sí, muy corto total, aparte también he visitado bastantes pacientes así, pero las personas que hacen este tipo de corte continental, las personas que hacen este tipo de corte continental están súper, súper bien instruidas y súper acostumbradas. Y lo hacen con una delicadeza extrema y con cuchillas y máquinas de altísimo nivel, que seguramente eh, no se calientan tanto como las habituales. Ok. Entonces, sucesivamente para recapitular todo lo que hemos hablado con el tema de rapado, o sea, afectamos la piel. Uno, cuando pegamos la máquina excesivamente a la piel y cuando esa máquina se calienta, Total, es cuando afectamos la piel del perro. total. Y sobre todo cuando hay cierta dificultad porque igual hay nudos o Mm, porque igual la máquina no está perfectamente bien y no corta bien la cuchilla, esos, esa especie de trasquilones dañan el folículo piloso. Y eso no es bueno. ok, ok. No, Entonces, como lo comentaste, de repente a lo mejor si un pelo, un perro de pelo corto, como hablamos del podenco, o que a lo mejor un carlino, que por lo menos a mí me han pedido eso. De repente a lo mejor, mira, yo quiero que me le cortes el pelo a un carlino. ¿Sabes? O sea, si utilizo la máquina bien utilizada, como deslizando un poco por la piel, quitando un muy bien. poco, podría hacerlo. No, o Sí, sea, no habría ningún problema en la piel que me lo dificulte o que se me no, porque interponga. tú no estás contactando con la epidermis directamente, estás contactando con la parte distal del pelo, no le veo ninguna tragedia porque no estás siendo agresivo. Ok, ok, ok. Estás Pues, haciendo a modo tijera, entre comillas, con un vaivén muy tranquilito, con tu maquinita bien suave, cortando las puntitas, no le veo tragedia. Veo tragedia en la agresividad. ok. Pues mire, yo creo que quedó bien respondida la pregunta. O sea, creo que quedó bien contestada. Así que yo quedé satisfecho por lo menos con la respuesta. Espero que las personas que lo están viendo también haya quedado satisfecho con esa respuesta. Vale. Yo encantado. Ahora, Carlos, quiero hacer unas tres preguntas final, que ya esto es dinámica directamente del podcast. Vale. Ya las preguntas que me hicieron en el Instagram, pues más o menos quedaron respondidas. Ajá. Pero estas siempre yo se las hago a todos los groomers y las respuestas son diferentes. Y en este caso las he modificado un poco Vale. para que sean ahora podértelas hacer a ti, ¿vale? Muy bien. Mira, la primera es, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que se está iniciando en el mundo canino? Sea que sea peluquero canino o que sea veterinario, pero que se esté iniciando en este mundo canino. ¿Qué consejo le podrías dar? Que esté abierto de mente, que esté con muchas ganas de aprender y que esté con un hambre insaciable de estudiar. Perfecto, me gusta ese consejo y creo que lo hemos comentado antes aquí. El tema de la formación, el tema de prepararse bien es algo muy importante. Muy importante, porque
siempre seremos aprendices perpetuos. Exactamente, me gusta esa frase. Ahora, Carlos, ¿qué es lo más raro que has visto en una consulta? O Lo sea, más, sí. lo más raro, bueno, he visto infecciones muy curiosas. He visto, por ejemplo, recuerdo un caso de una tuberculosis en un perro, que la sospeché por varios síntomas, no solo por los cutáneos, que también, ¿eh? Pero y por la citología que hice en el momento concreto, que vi ya unos microorganismos muy compatibles con Mycobacteria, se llama Mycobacterium, y le hice hacer un test posterior y una radiografía posterior y se confirmó que era una tuberculosis, que es un caso totalmente anecdótico en la vida, ¿eh? Claro, ¿No? Y claro. parásitos muy raros, parásitos, por ejemplo, he visto parásitos también africanos en perritos de aquí en Barcelona, concepto cerca, en las montañas de a 30 kilómetros de aquí, por, recuerdo, un señor que en su época, que ahora ya sería prohibido totalmente, tenía monos, tenía tigres, leopardos y no sé qué en su casa, Imagínate. que trajeron unos parásitos de África que hicieron como se, bueno, el tío se ve que se movía con los animales estos por la montaña y perritos que paseaban, ¡pam!, se contagiaron de este parásito que la primera vez que yo lo vi, lo había estudiado en un curso en no me acuerdo dónde y pensaba que, bueno, esto no lo vería en la vida porque... Y me acordé y dije, ostras, esto es Estraelensia cinotis, un tipo de parásito muy concreto, ¡pam! Y dije, guau, y empecé a ver muchos perritos de esa zona Con que ese tipo de patología. correcto, por ejemplo. Son cosas muy curiosas que pasan en la vida, ¿eh? Claro, y no, y muy puntuales también, güey. Sí, 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 pero hay que estudiar y hay que estar preparado y tener la mente abierta y no estar obtuso. Claro, claro, y también para detectar, o sea, porque a lo mejor no es lo más común, pero si lo has visto, lo has leído, lo has escuchado o te has formado un poco eso, puedes ir como tú mismo dijiste, atando cabos y diciendo, mira, esto por este lado me suena que es más, y así pues vas llegando a la conclusión Claro, porque en este caso concreto, este parásito africano hace un tipo de pápula que se llama, que es como una picada de mosquito, que es de un color eh, púrpura, que es muy curioso. Mm. General, las pápulas, que son una picada de mosquito, para entendernos, que es un tipo de lesión primaria, que la vemos todos cada día, son rojitas, rositas, bueno, pero esta es púrpura como, bueno, de un color granatoso subido, ¿sabes? Y claro, y decía, tiene que ser Estraelensia cinotis, patapam. Esa era. Pues mira, que es raro, pero bueno, se ve. Ahora, Carlos, tienes una anécdota, si quieres que sea breve, una anécdota bonita que te haya pasado en alguna consulta con algún perrito, con algún cliente, que recuerdes. Sí, claro, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, una anécdota muy sensible a nivel emocional, pues claro, cuando ves esta vinculación máxima entre el paciente y la persona y te das cuenta de lo importante que es este perrito en concreto para esta persona en concreto, pues claro, te emocionas muchas veces. Pues recuerdo mucho una chica que tenía pues una minusvalía mmm, a nivel cognitivo, es decir, se comunicaba pero no podía hablar bien, escuchaba muy poquito, tenía como una sordera, pero a la vez una tartamudez y a la vez una mudez, pero era muy potente ver cómo se comunicaba con el perro, porque claro, ella no emitía palabras, concepto, pero interaccionó siempre con el perro de una manera que el perro, haciendo ella sonidos, lo entendía perfectamente. Solo con sonido. Correcto. No hacía chasquidos, por ejemplo, como yo hago, o aplaudir. Ella y él tuvieron un vínculo muy potente, pero a nivel de sonidos guturales. Bien. Y yo me quedaba alucinado porque pensaba al principio, la vi durante muchísimos años, la madre me dijo, por favor, lo que tiene su perrito, mi perrito, vaya, no le digas, porque el perrito tenía un tipo de cáncer de piel. Uy. Claro, me dio mucha pena porque le tuve que diagnosticar un linfoma cutáneo. Y a la niña no le dije, porque su madre me dijo, por favor, evita decirle la verdad, dile que ya veremos, que es una infección y tal.
Bueno, le tuvimos un poquito bajo una esfera de cristal, Mm, eh, pero que yo me quedaba alucinado porque el primer día cuando los conocí, yo pensaba que la niña pues hacía ruidos y que el perrito no se enteraba, pero se conectaban. Entonces, claro. me fui dando cuenta con el tiempo, porque también la madre me lo decía, dice, no, no, es que ellos se entienden. O sea, Con energía, ¿no? miradas, energía, movimientos, sonidos, y realmente el perro era una pasada, la vinculación que tenía con esta niña y al revés. Entonces, eso me impactó muchísimo, muchísimo, porque me involucré mucho también con ellos Claro, claro. conmigo. La madre siempre estuvo súper agradecida conmigo porque yo intentaba también ser muy delicado con la niña, porque la niña también te entendía, cuidado, te leía los labios y todo, y si no por escrito, ¿no? Pero que yo sabía que esta chica tenía que ir con mucho cuidado, decirle las cosas con mucho cariño, y el perrito para ella era Claro. su vida. Entonces, esta sensación de una intensidad emocional es muy fuerte. ¿Cómo no conectas con ese sentimiento? O sea, con esa situación. Es muy complicado. No, aparte que la niña también, quieras que no, una vida social muy difícil, porque Claro. la sociedad, según cómo, también es muy cruel, y la niña tampoco se hacía muy bien con el tema social, entonces, bueno, estaba siempre con el perro. Exacto, encontró ese escape, esa socialización con el perrito. Qué fuerte. Claro, pero luego la madre me hablaba por privado, por WhatsApp y tal, y le dije, no se preocupe que yo estoy con ustedes y vamos a hacer lo máximo para que el perrito esté siempre lo mejor posible. Claro. Qué bonita historia, Carlos. De verdad, gracias por Mucho, 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 compartirla. mucho, y muy emotiva, ¿sabes? Porque, Sí, totalmente. claro, me la he llevado muchas veces yo solo por ahí con el coche, tal, pensando, no sé qué, WhatsApp para arriba, para abajo, y, y hostia, te emocionas. Sí, totalmente, totalmente. Es que la cuentas y la manera de cómo la expresas causa emoción. O sea, por lo menos yo que la estoy oyendo, pues me causa esa emoción y es lo que te digo. O sea, me parece increíble no poder, o sea, no conectar con esa historia, involucrarte sentimentalmente. O sea, sencillamente dejarlo como, no es un paciente más. No, no. O sea, es que la historia te lleva a involucrarte con todo. No, no, y la niña, a ver, era una niña ya adulta, ¿eh? Pero la niña me abrazaba, cada vez que me veía se ponía contenta porque para ella era el salvador de su perrito. Claro, Bueno, bueno, y entonces yo tenía que aguantar porque también, a ver, llega un momento que la, la emoción te invade, ¿eh? sí. Bueno, mientras te abrazaba, pues me miraba con la madre en plan complicidad. O sea, un factor muy potente, ¿sabes? Sí, podría preguntarte cómo acabó la historia. Pues que por desgracia el linfoma cutáneo tiene una evolución que antes o después es incontrolable. Claro. Entonces, yo tengo un protocolo que me funciona muy bien en general de tratamiento, que generalmente mejoran mucho, se mantienen bastante bien, bastante bien, bastante bien, y hay un día que se cabrea, lo que yo llamo, se cabrea, y entonces cuando se cabrea un linfoma es muy jodido volverlo a controlar. Y entonces ahí fue cuando tuve que empezar a hacer un trabajo muy potente con la niña de que poco a poco viera la realidad. Y eso fue muy duro. Claro, no me imagino, me imagino. No me quiero ni imaginar cómo fue esa situación, pero me imagino que fue bastante complicada. Como te Sí, dije, Carlos, de verdad, gracias por compartir esta historia encantado. y gracias también por esta conversación, que bueno, ya hemos llegado al final, que fue una conversación que creo que podríamos seguir por horas. Pero bueno, para dejarlo bastante pequeño, para que, bueno, bastante pequeño, ¿no? Ya llevamos bastante rato conversando, pero bueno, para que la gente también se pueda beneficiar de esta conversación y puedan sacarle bastante provecho y la puedan ver tranquilamente, lo dejamos hasta aquí y bueno, quedamos pendientes de si podemos hacer otra conversación más adelante, pues seguimos conversando un poco acerca del tema. De verdad, como te dije, fue un placer conversar contigo. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Gracias a ti por convocarme, encantado de la vida y haremos más sesiones, por supuestísimo. Un placer muy fuerte, un abrazo muy fuerte y nos vemos tanto online como en persona. Claro que sí, claro que sí. Y esperemos que la próxima conversación que tengamos sea persona, sea Claro, presencialmente. No, no, con un abrazo galáctico.
Exactamente, muy bien. Y bueno, ¿qué más me queda que agradecer a las personas que están viendo por acompañarme por todo este momento, por ya 50 episodios que se hacen con este episodio? De verdad, estoy muy agradecido por todo el apoyo que le han dado al podcast, a los episodios, lo que se han disfrutado. Y bueno, este es como un pequeño regalo que quise hacerle a todos, pues, hacer una conversación diferente con algunos temas que sé que van a interesar mucho y que se van a disfrutar. Pedirles que por favor se sigan suscribiendo al canal para que así podamos seguir aumentando y podamos seguir creciendo. Gracias por todo y bueno, Carlos, ya nos vemos en otro episodio, amigo. Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos, ¿eh? Un abrazo, cuídate, chao. Chao. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.